Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Alejo Lascano Bamonte. Carrera de Medicina, Cátedra de Biología Molecular, Grupo número 2. Segundo semestre, ciclo 2. Docente, Dr. Maldonado Álava Pedro. Alumno, John Zambrano Grace. Tema, ácidos nucleicos ADN, año lectivo 2019-2020. A continuación, hablaremos respecto al tema. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. Las células procariotas del ADN se encuentran en su único cromosoma y, de manera extracromosómica, en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentra en el núcleo el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes: base nitrogenada, una purina o pirimidina, una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico, un grupo fosfato causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas. Las bases nitrogenadas son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Se componen dos tipos de bases nitrogenadas: las purinas y las pirimidinas. Las purinas se componen de dos anillos condensados, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. En la pentosa, que compone el nucleótido, es la ribosa para el ARN y la desoxirribosa en el caso del ADN. Nucleósidos. La unión de una base nitrogenada y la pentosa produce un nucleósido mediante un enlace covalente denominado enlace glucosídico, que se forma entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 1 de las pirimidinas, o bien en el nitrógeno 9 de las purinas. Si la base nitrogenada se une a una ribosa, da lugar a los ribonucleósidos. Y si, por el contrario, lo hace a una desoxirribosa, genera los desoxirribonucleósidos. En los nucleótidos, la unión de un grupo fosfato a un nucleósido da lugar a una molécula de un nucleósido monofosfato o nucleótido. Los nucleósidos, en su forma de monofosfatos, son los componentes de los ácidos nucleicos. Químicamente, los nucleótidos pueden definirse como estrés monofosfato, difosfato o trifosfato de nucleósidos. Los nucleótidos son moléculas ácidas, ya que en el grupo fosfato se ioniza en medio acuoso. En las cadenas de ácidos nucleicos o polinucleótidos, los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster para dar lugar a cadenas de ácidos nucleicos o polinucleótidos. El enlace fosfodiéster tiene lugar entre el carbono 5 fosfato de un nucleótido y el carbono 3 hidroxilo del siguiente nucleótido. Los nucleótidos que constituyen las cadenas de ADN contienen las bases adenina, guanina, timina y citosina, mientras que los nucleótidos que forman las cadenas de ARN están constituidos por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo.
Por consenso universal, la secuencia de nucleótidos en una cadena de polionucleótidos se escribe en dirección 5' a 3', y el orden exacto de nucleótidos o consecuencia de la cadena se considera la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Estructura del ADN. Estructura primaria del ADN. Esta corresponde a la secuencia de nucleótidos de polionucleótidos linearizado, la ya explicada anteriormente. La información genética está contenida en el orden exacto de las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos, y si se modifica alguna de estas bases o su orden se altera, de tal forma se alterará la información. Estructura secundaria del ADN. En las células eucariotas del ADN se encuentra como una cadena doble de polidesoxirribonucleótidos. Las dos cadenas del ADN giran alrededor de un eje de simetría imaginario y forman una estructura helicoidal. De aquí su nombre de doble hélice del ADN, descrita por Watson y Crick en 1953. La relación espacial que se genera por el giro entre las dos cadenas de la hélice crea un surco mayor o ancho y uno menor o estrecho. La doble cadena del ADN tiene tres características principales. Primero es antiparalela, luego es complementaria y por último forma un giro helicoidal, dextrogiro o levogiro. La asociación entre las dos cadenas se dice que es antiparalela, o sea, es decir, el extremo 5' de una se asocia con el extremo 3' de la otra. Las dos cadenas son complementarias, esto es, las bases nitrogenadas de una de las cadenas del ADN se unen mediante puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas de la otra cadena, de manera que adenina siempre se une a timina y guanina se une a citosina. Por lo tanto, la secuencia de nucleótidos de una cadena define y complementa la secuencia de nucleótidos en la otra. Así, una cadena de la doble hélice del ADN siempre es el complemento de la otra. Los pares de las bases se mantienen unidos mediante dos enlaces de nitrógeno entre adenina y timina y tres enlaces de hidrógeno entre guanina y citosina. El apareamiento específico de las bases entre las cadenas del ADN sustenta las llamadas reglas de Chargaff. En cualquier muestra del ADN de cadena doble, la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. De tal forma, la cantidad de purinas es totalmente igual a la cantidad de pirimidinas. Aprendizaje basado en problemas ABP. Tenemos la enfermedad de la galactosemia. El gen va a ser el gen GALT, encontrado en el cromosoma 9. Su proteína va a ser la que codifica para la enzima llamada galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. En su función normal vamos a tener que permite al cuerpo procesar un azúcar simple llamado galactosa, que está presente en pequeñas cantidades en muchos alimentos. Su función alterada va a ser que reduce o elimina severamente la actividad de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. La escasez impide que las células procesen la galactosa obtenida de la dieta. Como resultado, la galactosa 1-fosfato y los compuestos relacionados pueden acumularse hasta niveles tóxicos en el cuerpo. La acumulación de estas sustancias daña los tejidos y órganos, dando lugar a graves problemas médicos asociados con la galactosemia clásica. De esta forma podemos determinar que va a ser una enfermedad en los lisosomas de las células eucariotas, dado a la acumulación.
Cuadro comparativo de semejanzas y diferencias. Una de las semejanzas es: la estructura A y la estructura B tienen un sentido de giro de la hélice dextrógiro. Entre las diferencias, la estructura A es dextrógiro, la estructura B es dextrógiro y la estructura Z es levógiro. En las semejanzas, las formas estructurales A, B y Z del ADN son variantes de la doble cadena de este. En las diferencias tenemos la estructura A. Esta se produce in vitro con la deshidratación moderada de la forma B. En la estructura B, esta es la que adopta el ADN en condiciones fisiológicas. Y en la estructura Z, esta es característica de regiones donde se encuentra una secuencia alterada de purinas y pirimidinas. Entre las diferencias tenemos: los tipos estructurales del ADN toman su estructura dependiendo del microambiente en el que se encuentran. Con ello, cambia el número de bases por giro, la inclinación y el giro de la molécula. En las diferencias de la estructura A, nos presenta un surco mayor y estrecho y profundo, un surco menor amplio y no profundo. La estructura B nos presenta un surco mayor ancho y de profundidad media y un surco menor estrecho y de profundidad media. Y la estructura Z nos presenta un surco mayor largo y sin profundidad y un surco menor estrecho y profundo. De esta manera concluye la presentación de los ácidos nucleicos ADN entre su estructura y forma. Muchas gracias por su atención.